Gracias a todos y a todas por sumarse. A los que no nos conocen, bueno, a los que nos conocen, gracias de vuelta por sumarse a una charla de Insurgiendo. Para los que no nos conocen, nosotros somos Insurgiendo, un espacio político nuevo, juvenil, de izquierda, que nos dedicamos justamente, entre otras cosas, y hasta donde lo permite el contexto, realizar distintas actividades, y una de esas es la formación, justamente. Y bueno, entre los textos y los debates y los intercambios que realizamos, también hacemos distintas charlas con personalidades importantes. En este caso es el caso de Rolando Astarita, importante economista, marxista, que nos va a estar, bueno, justamente explicando un poquito el funcionamiento del modelo capitalista, ¿no? Gracias Rolando por participar, por sumarte. Gracias a todos, gracias a los que se van sumando también. Y el modelo, o sea, la charla la vamos a organizar de la siguiente manera. La idea es, Rolando va a empezar exponiendo, digamos, la charla. Y la idea es que todas las dudas y todas las preguntas que quieran realizar vayan anotando en el chat el nombre, o sea, su nombre, y cuando Rolando finalice la exposición, los vamos a ir mencionando, digamos, ¿sí? Por orden, como están escritos en el chat, así lo hacemos más ordenado y van a poder hacer sus preguntas, ¿sí? Así que, de vuelta, primero Rolando, ustedes escriben sus preguntas, su nombre en el chat, y después en el bloque de preguntas los voy llamando, los voy mencionando y ustedes hacen su pregunta. Bueno, creo que eso por el momento es todo. Cualquier cosa pueden de vuelta preguntar por el chat. De vuelta te volvemos a agradecer, Rolando, por poder brindarnos el tiempo y el espacio. Y bueno, te dejamos todo tuyo el micrófono. Bueno, ¿qué les parece? ¿Que hable 40, 50 minutos, así, algo así? ¿Puede ser? Sí. Bueno, lo que consideres. Si la cosa va muy aburrida, me avisan y cortamos. Primero, a raíz de lo que dijo recién Catalina, una reflexión, una observación, me pone muy contento que haya un grupo que tenga entre sus objetivos constitutivos el formarse. No es común, no es común. Y creo que en este sentido se ha perdido una tradición del marxismo. Yo les cuento una anécdota personal que le he contado otras veces. Mi abuelo paterno era marxista. Alguien que se mantuvo alejado del PC porque lo veía muy burocrático. En su momento votó la adhesión a la Tercera Internacional del Partido Socialista, bueno, en fin. Y cuando yo empecé a inclinarme a la izquierda, él me daba un consejo, que era: las actividades del militante revolucionario, decía él, es estudiar, propagandizar, organizar. Yo lo tomaba como una curiosidad de él, pero después, con los años, lo encontré que eso lo decía Lenin. La actividad del militante debe ser estudiar, propagandizar y organizar. Y que Lenin a su vez lo tomaba de la socialdemocracia alemana, lo decía Karl Liebknecht. Es decir, era una cuestión muy establecida en la izquierda, que entre las actividades militantes estaba el estudiar. Digo esto porque en la izquierda esto se ha perdido. Militares ir a repartir volantes, militares ir a organizar, a apoyar una huelga, etcétera, pero no estudiar. Estudiar no es una actividad militante. Como si pudiera disociarse, ¿bien? Yo te manejo 3 o 4 consignas y con eso salgo corriendo a agitar, a decirle a la gente: cesa tus luchas, aquí te traigo la receta. Mientras que la otra concepción de decir:
quiero explicar qué ocurre en la sociedad, que es lo que dice Marx en alguna de sus cartas juveniles, quiero explicar por qué ocurren ciertas cosas, nos ubica en una necesidad también de prepararnos y estudiar para explicar, porque hacer agitación es explicar algunas ideas a la gente. Bueno, me encanta esto de que tengan como propuesta esto. Bueno, empiezo con alguna reflexión sobre el marxismo. Quiero señalar algunas cuestiones básicas centrales del marxismo. Básicamente todos sabemos que el marxismo es crítico. Marx lo escribe en La crítica de la economía política, la contribución a la crítica a la economía, la crítica a la religión, la crítica al Estado, a la teoría del Estado de Hegel, la crítica al Estado. Es crítico, fundamentalmente crítico. Y es crítico del discurso dominante, es crítico del discurso encubridor, ideológico dominante. Y en ese sentido, como crítica, yo creo que el marxismo tiene una gran actualidad. Porque algunos dicen, bueno, es una cosa vieja eso del siglo XIX, ¿cuál es la aplicabilidad ahora de esto? Fíjense ustedes lo que hoy está de moda entre los que llaman jóvenes libertarios, estos de derecha. ¿Cuál es el principio ideológico fundamental de esta gente? Y la idea de Adam Smith, que ya estaba en Adam Smith, que la base del progreso humano es el egoísmo. Es la defensa apasionada a la seguridad de la propiedad privada, el engordar el bolsillo y que la humanidad ha avanzado en merced al egoísmo de los seres humanos. Lo que decía Adam Smith, no me alimento por la bondad del carnicero, sino por su afán de ganar dinero. Cada uno cuidando sus intereses personales, cada uno tratando de desarrollar su riqueza personal en una guerra de todos contra todos, no cooperativa, sino, insisto, con criterios de yo me salvo por encima del resto. Mediante esa lógica la humanidad avanza y progresa. Si ustedes buscan los textos de Marx, incluso ya previos a ser marxista en cierto sentido, ¿bien? Los textos que ya están en transición hacia, como el texto de la cuestión judía, que lo estuve trabajando en estos últimos tiempos, los manuscritos ya de 1844, manuscritos filosóficos, etc. En el centro de las problemáticas de Marx está la crítica a este personaje de la economía política burguesa, que es el individuo egoísta luchando por sus intereses personales, alienado, pensando en la magnitud del bolsillo permanentemente, de lo que puede ganar, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo opone Marx a esto? ¿Cómo lo opone Marx? Diciendo, somos seres sociales. Nuestra realización es social, nuestra realización es en solidaridad y en común con el resto de los seres humanos. El trabajo es social. El ser humano avanzó como ser humano por el trabajo cooperativo, no por el egoísmo. Es lo opuesto del egoísmo. Ahora mismo se ha desarrollado la vacuna como un trabajo en última instancia también cooperativo, a pesar del capital, a pesar de la lógica de los accionistas de las farmacéuticas, es un trabajo cooperativo de miles y miles de científicos, técnicos, médicos, etcétera, que hicieron avanzar de conjunto el conocimiento, porque el conocimiento no es un problema privativo de una persona, el conocimiento también es social. Nos ponemos todos nosotros, en última instancia, ponemos a prueba lo que afirmamos y decimos porque hay sanción social de lo que estamos diciendo y hay corrección social, corrección en conjunto, elaboración en conjunto. Y por eso, como decía Marx, nos realizamos como seres humanos en tanto género, en tanto solidaridad con otros seres humanos. Y esto se ve claramente en qué es la producción. Marx yo creo que tiene pocos puntos que nunca se preocupó en demostrar. ¿Bien? Él explica la plusvalía y la demuestra, el valor y lo demuestra, el valor de la fuerza de trabajo y lo demuestra, etc. Pero tiene un punto de partida que él lo toma como una premisa, bien, como una afirmación de la cual parte el razonamiento. ¿Y cuál es esa afirmación? Que la producción siempre fue social.
que trabajamos en sociedad, que los seres humanos siempre tuvieron que de alguna manera medir los tiempos de trabajo, compararlos entre ellos. Si se comparo, tengo un criterio social del trabajo, porque no es individual, y demostrando que entonces que el Robinson Crusoe es un invento, no existe el Robinson Crusoe. Incluso, como piensa Robinson en la novela de Defoe, es un hombre de su tiempo, es un hombre de los inicios del capitalismo, como dice Marx, un poco tomándole el pelo, hasta hacía un balance personal de entradas y salidas de su pequeña economía. Pero la Robinsonada en realidad no existe. Y esto es importante porque esto va a ser una contradicción que el marxismo va a señalar en el sistema capitalista, que en tanto la producción es cada vez más social, la apropiación es cada vez más privada. Pues las fuerzas productivas son cada vez más sociales y la apropiación y la concentración de la riqueza es cada vez más privada, que es lo que nos explica una sociedad donde a lo mejor 50 o 100 personas tienen más riqueza que 3.000 millones de seres humanos. Y entonces aquí hay una idea fundamental del marxismo, que es cuestionar esto como que se presenta como natural, como lógico, como algo que los seres humanos debemos aceptar como aceptamos las leyes de la naturaleza, que los árboles crecen de abajo para arriba y cosas por el estilo, y que no lo podemos cambiar. La idea de entender que somos seres sociales, que somos seres cooperativos, que trabajamos de conjunto y que la humanidad se desarrolló por eso, precisamente es la base también para el cuestionamiento autoconsciente de una sociedad que nos domina y que nosotros no dominamos. Y esta cuestión a mí me parece importante porque pone en un punto central el tema de la propiedad. Bien, el tema de la propiedad. Una de las cuestiones que dice este discurso del yo, del ego, del ser egoísta, etcétera, es que no existe producción sin que exista propiedad privada. Siempre para que haya producción tiene que haber propiedad privada. Porque la famosa argumentación de Locke y de otros ideólogos de la burguesía en ascenso era, en la medida que yo trabajo, genero bienes de los cuales me apropio y pasan a ser mi propiedad. Y trabajo una tierra y me la apropio y pasa a ser mi propiedad. Y es interesante porque Marx critica esta justificación, este argumento, diciendo, efectivamente, si trabajamos nos apropiamos, pero apropiarse puede ser apropiarme individualmente o apropiarme en tanto perteneciente a un colectivo social. El ser humano que trabaja en comunidad efectivamente se apropia, pero se apropia y se realiza en tanto miembro de la comunidad. Bien, es la comunidad la que se apropia y es él el que participa de esa apropiación de los frutos del trabajo de la tierra en tanto miembro de la comunidad. Y estas ideas son fundamentales para demostrar que en realidad esta noción del comunismo, de lo que es común a todos, de lo que cuestiona el egoísmo individual o la propiedad privada individual, es una idea, un sentimiento que recorre la historia de la humanidad. Fíjense ustedes que incluso la propiedad comunal de los campesinos de la tierra tardó mucho en desaparecer en muchos lugares. En el siglo XIX todavía existía, porque el campesino razonaba en última instancia muchos de ellos con un criterio espontáneamente comunista, como decir, Dios entregó la lluvia para todos y nos moja a todos, ¿por qué la lluvia va a ser apropiada por alguien? La tierra es un don natural, ¿por qué tiene que ser apropiada por alguien? Observen ustedes que es interesante, Marx lo señala, que Hegel tiene grandes problemas para justificar por qué la propiedad privada de la tierra, porque alguien dice, 3.000 hectáreas son mías, y si 500 millones de habitantes se apropian de la tierra, 7.000 millones tienen que irse a Marte porque no tienen lugar en la tierra para vivir. Y esto no priva que el diario La Nación haga un escándalo cuando gente desesperada ocupa 20 metros cuadrados y hay que echarlos porque son subversivos.
Entonces, el marxismo da respuestas a estos problemas desde un punto de vista superador del estatismo burgués, superador del nacionalismo, porque perspectiva de colectividad, de fuerza laboral social, de la fuerza laboral que ha desarrollado a la producción y que por eso mismo puede cambiar a la sociedad, porque la sociedad depende del trabajo humano. Bien, esta me parecería una primera aproximación a las cuestiones. Y la segunda aproximación que quiero hacer es el tema de la propiedad como fundante de las clases sociales. Esta es una idea fundamental también en Marx. ¿Cómo se definen las clases sociales? ¿Cuándo empiezan a aparecer las clases sociales? ¿Y cuándo con ellas empieza a aparecer el problema de la explotación del trabajo? La explotación en el sentido de decir que un grupo social vive a costillas del trabajo de otro. ¿Y esto cuándo empieza a surgir? Cuando alguien en esa comunidad, en esas asociaciones comunistas empieza a decir, este medio de producción es mío, y como dice Engels, se rodea de una banda armada para proteger esa propiedad, esa apropiación de algún medio de producción, y peor todavía cuando alguien dice, caso en la guerra personas y las pongo a trabajar como esclavos, y entonces aparece una relación clara de explotación. Fíjense que en el trabajo del esclavo, bien, el esclavo, ¿por qué es esclavo? Porque ni siquiera es propietario de su cuerpo, es propietario de los medios de producción y del cuerpo humano, el esclavista, de manera que el esclavo, a pesar de que tiene que trabajar una parte del día para mantenerse el mismo, sin embargo, aparece como en la explotación absoluta, ¿bien? Es decir, todo el día el esclavo aparecería como que está trabajando para generar la riqueza del esclavista. También define clases sociales típicas, la propiedad o no propiedad y posesión o no posesión de lotes de terreno o de arados en el esclavismo. El campesino feudal es dueño de un lote de tierra, pero es dueño del lote de tierra por posesión consuetudinaria, secular, no porque tenga el derecho de propiedad. El derecho de propiedad le pertenece al señor feudal. De manera que aquí la explotación aparece claramente. El campesino trabaja, por ejemplo, 3 días en su lote y con eso come. Y 3 días trabaja en la tierra del señor y con ello el señor tiene lujos y compra sedas del oriente y especies, etcétera, bien, porque tampoco tiene cómo acumular para ampliar porque la tierra está toda dividida, bien, pero aquí la explotación empieza a aparecer claramente, también de nuevo basada en la propiedad. Si no hay propiedad de derecho legal del señor feudal sobre las tierras del campesino, no habría posibilidad de establecer fuerza militar para obligarlo al campesino a ir a producir a la tierra del señor. Ahora, observen ustedes que en estos casos la existencia de la explotación aparece muy claramente y los economistas burgueses actuales deben admitir que en el feudalismo había explotación, deben admitir que en el esclavismo había explotación, ¿bien? Entonces, realmente esta forma de explotación ideológicamente son justificadas porque Dios lo mandó, porque hay diferencias naturales, porque la raza, la gente de piel negra es una raza inferior, ¿bien? O cosas por el estilo, ¿bien? El ideólogo entonces del señor feudal escribirá que el campesino está obligado a trabajar para el señor por orden de Dios o cosas por el estilo, ¿bien? Pero ahí la explotación aparece claramente, incluso si no hay, si no hay precios, si no hay valores, ¿bien? El campesino sabe que cuando le está yendo a trabajar para el señor, le está entregando trigo al señor, está entregando trabajo, su trabajo, ¿bien? La base de lo que está entregando es tiempo, fatiga, tiempo de trabajo, ¿bien? Energía social que ha gastado para generarle riqueza para otro. Todo cambia, sin embargo,
cuando ese campesino se le ha sacado un bloque de tierra, bien, pero es dueño de ir al mercado y venderse su fuerza de trabajo, y el terrateniente se ha transformado en un señor capitalista que tiene todas las tierras. Entonces, cuando el campesino se le paga ahora su salario, se le dice: yo te pago por tu trabajo. Podría estar ganando lo mismo, bien, en términos de trigo, de lo que ganaba antes, en términos de comida. Pero ahora la relación de explotación aparece encubierta, ya no está clara, porque el señor le dice: yo te pagué por tu trabajo. Y entonces, si yo tengo una ganancia, puede ser porque lo dio la tierra, porque lo dio el arado, porque lo dio mi habilidad personal. A su vez, el antiguo intelectual del señor feudal se ha transformado en el economista moderno burgués, que lo llevan a la televisión y que le explica al obrero: a vos te han dado lo que te corresponde, te han pagado por tu trabajo, no puede haber aquí ninguna explotación, ¿bien? Y esto se repite, se repite y se repite. ¿Qué hace Marx? ¿Qué hace el marxismo? Precisamente desnudar la falsedad de esto, desnudar el hecho de que cuando la relación se hace en términos de dinero y en términos de salarios, ganancias y precios, también hay una relación de explotación del trabajo, aunque no aparece como tal, porque aparece como cifras de cantidad de salarios, como cifras de cantidad de ganancias, como cifras de cantidad de cuánto de la ganancia le pago al economista que me justifica lo que estamos haciendo. Entonces, aquí viene una de las ideas fundamentales que rescata Marx de lo mejor de la economía anterior burguesa, que es la idea básica que dijo fundamentalmente David Ricardo, un economista burgués, pero que Marx admiraba. ¿Qué dice Ricardo? Ricardo lo que dice es algo fundamental: el valor que se refleja en los precios de las mercancías, el valor es generado por el trabajo humano. Esta es una afirmación terrible para la burguesía. ¿Por qué va a ser terrible para la burguesía? Porque espontáneamente, de nuevo, nos lleva a una concepción socialista. Alguien podría pensar: ¿y por qué entonces los que trabajan no tienen tantos valores y los que no trabajan y son accionistas cobran por tener valores? Ahí empieza de nuevo la mitología burguesa, decir: no, lo que pasa es que hace mucho la sociedad estaba dividida en dos sectores, unos que trabajaban todo el día y otros que no trabajaban y eran haraganes. Entonces los que acumularon capital, que trabajaban, a partir de ahí sus hijos y sus nietos y sus bisnietos no tuvieron nunca más que trabajar, ¿bien? Y los otros que eran vagos, hijos de los vagos, nietos de los vagos, bisnietos de los vagos, tienen que seguir trabajando para siempre porque no pueden desprenderse de eso. En realidad, lo que oculta de nuevo esta relación es, este discurso es una relación de explotación que subyace a todo esto y que se puede ver muy bien cuando analizamos lo que es un productor de mercancías dueño de sus medios de producción. Supongamos un trabajador que es dueño de dinero, ¿bien? Un propietario independiente, no tiene obreros asalariados, ¿bien? Tiene dinero para sostenerse durante un tiempo mientras produce, tiene dinero para comprar la materia prima, tiene algún pequeño instrumento de producción y entonces compra tela, para poner un ejemplo, ¿bien? La tela viene producida ya antes por gente que fabrica tela, compra 100 pesos de tela, ¿bien? Para producir, le agrega, vamos a suponer, 10 pesos de desgaste de maquinaria o por alquiler de elementos que necesita, y luego genera un valor, con su trabajo le agrega un valor de 50 pesos. Es decir, aquí la tela se ha transformado en camisa, el valor de la tela reaparece en la camisa, ¿bien? Es el valor de la tela de la camisa, y el valor del desgaste de la máquina reaparece en la camisa, y a su vez el obrero, el productor le agregó otros 50 pesos, ¿bien?
le agregó otros 50 pesos con su trabajo, que es el valor nuevo agregado. En resultado, esta camisa vale 160 pesos. Supongamos que produce una camisa por hora y trabaja 10 horas, entonces este productor, al cabo de las 10 horas de trabajo, habrá agregado como valor 500 pesos. 10 camisas, 50 pesos de valor nuevo agregado con su trabajo por camisa, bien, 10 horas de trabajo, 500 pesos generados de valor nuevo por el obrero. Bien, ¿qué cambia con el sistema capitalista? Cambia algo fundamental. Ahora, el que es dueño del dinero para comprar la tela es el capitalista. El que es dueño de la máquina es el capitalista. El obrero lo único que tiene es para vender es su capacidad de trabajar. Pero el capitalista le dice, yo no te contrato si vos no aceptás que una parte de tu valor, del valor agregado, me lo entregás a mí gratis. O sea, vos para vivir podés vivir con 250 pesos por día. Como generás 500 de valor nuevo, al fabricar 10 camisas, generás 500 pesos de valor nuevo, de valor agregado, 250 pesos yo te los entrego a vos, de todo el valor agregado. ¿Para qué? Para que vos te mantengas, para que comas fideos y carne o lo que necesites para mañana venir y seguir trabajando. Y para que cuando te mueras tengas hijos criados que a su vez puedan seguir trabajando. Y por otro lado, va a haber 250 pesos que yo me los quedo por mi ganancia, porque yo me arriesgo después de todo, y aquí estoy al frente de esto, y si no te gusta, yo no te doy trabajo y te morís de hambre. Entonces, aquí viene la libertad de la que habla Milton Friedman y que hablan los neoliberales. El obrero es libre, por supuesto, libre de o ir a trabajar aceptando ser explotado, aceptando entregar trabajo gratis, o es libre de morirse de hambre, ¿bien? Son las alternativas que le deja el sistema capitalista. Desde ese punto de vista, ¿qué es básicamente la relación del capital, del capitalista con el obrero? Es una relación se llama de explotación porque es apropiación de trabajo gratis permanente por parte del obrero. Este es un concepto fuertísimo. Es un concepto tan fuerte, porque ¿qué está interpelando con esto Marx? Está interpelando a una civilización que se asienta sobre la explotación del trabajo. Eso es lo que está diciendo. Por eso hay una desesperación de todos los que tratan de ponerle paños fríos a esta crítica, de calmarla. Hay una desesperación por desplazar esta centralidad del problema. No, mirá, el problema son los banqueros contra el capitalista y la gente progresista. Bien, el problema es el capital financiero, el problema son los yanquis, no la relación capitalista. Siempre estamos dando vueltas en torno a una operación discursiva que significa cómo desplazo la explotación, cómo saco del centro de pensar del ser humano, que aquí hay una cuestión que es irreconciliable entre el capital y el trabajo. Que esto es lo que dice, lo que plantea Marx en algún texto. Cuando se toma conciencia de que hay una relación de explotación, se toma conciencia de ser clase social explotada, no clase social solamente diferente al resto, porque podemos ser diferentes pero nos integramos todos, sino una clase social que está siendo explotada, ¿bien? Explotada por el capital. Y en ese sentido, una afirmación fundamental de esto es que a su vez esta relación de explotación se reproduce a sí misma, es decir, no solamente el capital produce telas y camisas, ¿bien?, sino que a su vez reproduce la relación obrero-capital. ¿Por qué? Porque el obrero sale de la producción como entró, dueño de su fuerza de trabajo. Podrá haber ganado un poco más, un poco menos. Podrá comer un asado o podrá comer fideos. Podrá tener un autito o no tener el autito.
pero la relación de explotación, la obligación de seguir vendiendo su fuerza de trabajo todos los días se renueva periódicamente. Por eso Marx dice, se producen no solamente bienes materiales, valores de uso, la camisa tiene un valor de uso y tiene valor, ¿bien? En este caso decíamos, ese valor se expresa en los 160 pesos y refleja el valor agregado con el trabajo. Pero la camisa, entonces, el capital produce la camisa, produce bienes, pero produce también relación social. Produce por un lado capital y produce por el otro lado obreros. Y los produce en escala creciente, porque el capital con los 250 que ha ganado podrá, por supuesto, dedicar una parte a su economista, que le va a decir que está todo muy bien y que todo es justo y no hay nada de explotación, para eso están los economistas, y podrá dedicar una parte también a la iglesia, para decirle al obrero que hay que resignarse a la voluntad del Señor y que el paraíso está en el cielo y no en esta tierra, y por supuesto mantener también a un policía, bien, que esté presto para desalojar a los obreros o llevar en cana al obrero comunista que anda jodiendo por ahí. Pero la cuestión es que aparte de eso, el capitalista entonces tendrá la capacidad no solamente de reproducir la ideología que esconde la explotación, no solamente tendrá esa capacidad, sino tendrá la capacidad de ampliar el rango de la explotación, de contratar más obreros para generar más plusvalía, para generar más trabajo asalariado que genere más plusvalía. Es decir, se compra más trabajo gratis, más fuerza de trabajo para que entregue trabajo gratis con el trabajo gratis anterior. Y esta es la dinámica del sistema capitalista. Esto es lo que tiende a hacerse global, mundial. La globalización es eso. Si ustedes leen el Manifiesto Comunista de 1848, es la globalización, es la extensión de la relación de explotación capitalista al mundo. Es el capital que va socavando todos los regímenes anteriores e introduce la idea de que hay que producir para el mercado en todos los recovecos de la sociedad. Fíjense que en esta sociedad es mercancía la educación, es mercancía la salud, es mercancía, bueno, por supuesto la dignidad humana, un diputado que vende su voto transforma su voto incluso en una mercancía, aunque no tenga valor, no tenga tiempo de trabajo metido en producirlo, ¿bien? Pero es una lógica que va penetrando en todos los rincones y es lo que explica la polarización creciente de riqueza, porque de un polo se está generando siempre más trabajo gratis que es apropiado en el polo que con eso genera más producción, más trabajo gratis para seguir ampliando y ampliando esa esfera de la apropiación. Es lo que explica entonces que lleguemos a estas estadísticas que se dan tantas veces, donde un puñado de personas tiene más riqueza que miles de millones de personas. No estoy hablando de algún millón, miles de millones de personas, ¿bien? De 3.000 o 4.000 millones de personas. Piensen ustedes también que desde este punto de vista se pone en cuestionamiento la idea de la democracia, de la democracia capitalista, de la democracia burguesa. Dice Marx en algunos de sus textos, en el Estado político, bien, en el Estado democrático burgués político, que sería lo máximo que se puede conseguir en liberación política, estando vigente el sistema capitalista, somos formalmente todos iguales, dice Marx, hasta el hecho de que la propiedad privada no sirve para la votación, se elimina el censo de riqueza para votar. Desde ese punto de vista somos todos iguales, pero realmente se asienta en una enorme desigualdad de riqueza, de educación, de capacidades, etc. Y si la desigualdad es tan grande, no puede haber tampoco democracia. Los mismos ideólogos burgueses como Locke o Rousseau admitían ellos que si
que para que hubiese democracia tenía que haber una cierta igualación de la riqueza. Si la riqueza está concentrada en un polo, si el que maneja empresas de 2.000, 3.000 o 5.000 millones de dólares dice, yo, por ejemplo, si no me dan tales condiciones no invierto y me niego a invertir, su poder de decisión es muy superior a la de los millones que una vez cada 2 o 4 años son llamados a poner un voto en una urna, porque el otro es un poder efectivo que existe en el Estado, es un poder que se hace sentir que existe en el Estado. Entonces es hipocresía pura decir que somos todos soberanos, que todos decidimos de la misma manera, que tenemos un punto de partida de igualdad para todos en esa lógica del individuo egoísta, bien, que está pensando solamente en él y que además supuestamente votaría siempre atendiendo a los intereses de su bolsillo, cosa que tampoco se da desde ese punto de vista. Bien, yo sobre esto, algunas observaciones para dar lugar a más debate, etc. Primera cuestión que quería decirles, de las tendencias más generales del sistema capitalista. Esta lógica de trabajo asalariado que genera valor gratis para el capitalista, donde el capitalista de aquí obtiene ganancias, de donde esto paga los intereses si le ha prestado dinero, paga la renta de la tierra si tiene que pagarle al terrateniente, y a su vez sigue aumentando la cantidad de trabajadores que generan más plusvalía, que generan más capital, que generan más plusvalía. Entonces, esta dinámica es la que genera una gran contradicción. Es la que genera la gran contradicción entre una producción crecientemente social, que es lo que decíamos hace un rato, bien, cada vez más masas de población son incluidas en esta lógica de trabajo, bien, de generar plusvalía, de generar trabajo gratis, y una apropiación cada vez más privada. Fíjense que se ha dicho muchas veces que esa predicción de Marx no se daba. Tomemos cantidad de profesiones que eran independientes. A ver, hace 60 años, 50 años, un médico se recibía y con la ayuda de los padres y lo que podía, era un negociador, abría su consultorio, ¿bien? Uno podía decir era un productor privado, ¿bien? De una mercancía que le llamamos salud. Era dueño de su pequeño consultorio, era dueño del pequeño instrumental que tenía, etc. Un abogado abría su buffet, ¿bien? Así podemos seguir. Actualmente, miles y miles de médicos trabajan como asalariados en clínicas privadas que tienen una lógica absoluta capitalista de ganancia, ¿bien? Donde lo que cuenta es cuánto gano, cuáles son mis balances. Es a tal punto fuerte esto que Marx en alguna parte dice un modo de producción, una forma de producción central, dominante, ilumina con sus colores todas las esferas de la sociedad. Bueno, les cuento, ustedes saben que en las fábricas Toyota hay un método que se llama el toyotismo, que consiste en la fábrica flujo, se trabaja sin stocks, ¿bien? Los productos circulan y circulan permanentemente para abaratar costos. Se trabaja en equipos, en pequeños equipos, los ritmos de producción son terribles, etc. Bien, hace años, hospitales privados y clínicas privadas de Estados Unidos los directivos viajaban a Japón para estudiar el método toyotista para aplicarlo en los hospitales y las clínicas privadas. Es lo que hace que, por ejemplo, los tiempos de internación se hayan reducido tanto, ¿bien? Es decir, la idea es, de nuevo, trabajar en serie como se trabaja en las fábricas toyotistas, produciendo salud como se producen chorizos o se produce tela o camisas en otras sociedades. Lo mismo ocurre en otros campos. Hoy hay abogados
que se reciben van a trabajar como asalariados en gigantescos bufetes de abogados donde se vende una mercancía que es el litigio penal, bien, convertido en mercancía, de nuevo con una lógica de ganancia y de acrecentamiento de la ganancia. Entonces, por empezar, esta cuestión me parece fundamental. Esto es uno de los elementos que lleva a esta tendencia a la polarización. Observen ustedes que en ese sentido no se ha cumplido también lo que preveía Keynes. Keynes preveía una sociedad donde las diferencias iban a tender, una sociedad capitalista, donde las diferencias iban a tender a acortarse, las diferencias sociales. Bien, incluso Keynes predijo que el accionista rentista, el accionista que cobraba dividendos, iba a tender a desaparecer. Bueno, yo creo que no se puede entender el mundo capitalista hoy con esto, ¿bien? Una tercera cuestión que quería señalar. El sistema, por la propia dinámica que impone la propiedad privada, se preserva de que haya cambios desde adentro del sistema que lo transformen radicalmente. A ver, hubo algunas veces socialistas que se llamarían reformistas, que decían, bueno, con pequeñas reformas, por ejemplo, ir consiguiendo pequeños aumentos salariales de a poco, vamos a ir socavando las ganancias del capital, socavando las plusvalías que recibe el capital, hasta que lleguemos a una sociedad relativamente igualitaria. ¿Cuál es el problema con esto? Y esto lo señala Marx en El Capital. El problema es que cuando el capital ve afectada su ganancia en alguna manera fundamental, deja de invertir. Es muy sencillo esto. Por eso hay un límite a las reformas que se pueden lograr dentro del sistema capitalista. Es lo que algunos llaman, o yo también he llamado, el chantaje de las inversiones. Si vos no aceptás estas cosas, yo no te doy trabajo. Es la misma lógica que ya decía el capitalista cuando presenté el problema. Si vos no aceptás entregarme trabajo gratis, yo no te doy trabajo y te morís de hambre. Si los sindicatos en tal país ponen mucha oposición, entonces nosotros nos vamos a otro país. Trasladamos la empresa a otro país. No invertimos en este país. Yo esto lo he visto incluso a veces cuando una empresa decía, estaba planificando inversiones, si voy a Alemania o voy a Inglaterra, etc. Por ejemplo, esto ocurrió con la Ford. Entonces los sindicatos, ávidos de generar trabajo para sus afiliados, renunciaban a reivindicaciones obreras, ¿bien? Porque el chantaje era, si ustedes no aceptan, yo tengo gente esperando, que es lo mismo en última instancia que hace el capital con los desocupados. Si vos no aceptás los ritmos de producción que yo te pongo en la fábrica, tengo una lista de 100 desocupados que están dispuestos a reemplazarte inmediatamente por los salarios que estás cobrando hoy. Entonces, esto está mostrando que la relación de propiedad es una relación de poder. El capital es una relación de poder. Esto es fundamental entenderlo. No es una relación de iguales, es una relación entre los que son propietarios de medios de producción que tienen la capacidad de dar la capacidad de darte o no darte trabajo, y alguien que está desesperado por vender su fuerza de trabajo, está desesperado en última instancia por ser explotado para poder comer. Es una sociedad donde si yo quiero comer tengo que aceptar que me exploten, y si no acepto que me exploten, me muero de hambre. Esa es la disyuntiva trágica, espantosa, en que pone el sistema capitalista a todos los seres humanos, y eso se encubre diciendo es una sociedad el mejor de los mundos posibles, porque es la guerra de todos contra todos, movidos por una lógica del egoísmo, del enriquecimiento personal, y con esto la humanidad avanza. Esta es la discusión que estamos dando en torno a estas cuestiones.
Y por eso también es tan fundamental la defensa de la propiedad privada. Hay una corriente ideológicamente burguesa, que se llaman los nuevos institucionalistas, por ejemplo, que ellos lo dicen abiertamente. La institución fundamental es la propiedad privada, son los derechos de propiedad privada. Incluso ahora también lo vemos con la discusión sobre las patentes y los derechos de propiedad intelectual. Pero dicen, la institución fundamental del sistema capitalista es la propiedad privada. ¿Qué es lo que cuestiona Marx en el manifiesto comunista? Marx y Engels cuestionan el manifiesto comunista y por eso ellos dicen, nuestro grito de guerra es acabar con la propiedad privada. Y no es casual que en gran parte de la izquierda eso haya desaparecido como grito de guerra. No hay en esto inocencia, no es que no se sepa, ¿bien? Yo creo que efectivamente hay que resistir las presiones de la opinión pública burguesa, de la opinión bien pensante y cosas por el estilo. Pero de nuevo, como decía alguna vez Marx, nosotros no nos dejamos llevar por la opinión pública. Nosotros tenemos que decir lo que realmente sucede, poner el dedo en la llaga, hacer, digamos, mostrar, desnudar las ideologías encubridoras y apologéticas de una sociedad que, insisto, se basa en la explotación del trabajo de millones de seres humanos que a su vez periódicamente son condenados a enormes oleadas de desocupación, de hambre y de miseria. Bien, yo creo que esto, a mí me parece bien que, me parece que pone en el centro la importancia, la relevancia y la actualidad de la teoría de Marx y la teoría de la explotación. Dicho de otra manera, ¿qué es la globalización? La globalización es la globalización de la relación capitalista. Es la relación capitalista que está entrando en todos los polos. Incluso está entrando en sociedades campesinas que hasta estos momentos se habían mantenido relativamente apartadas, ¿bien? Por ejemplo, grandes empresas de la alimentación que hacen contratos con decenas de miles de campesinos, ¿bien?, para proveer a los mercados europeos, a los mercados de los países adelantados, y que los hace trabajar en una relación de transición ya a una especie de proletarización o cosas por el estilo. Bueno, yo con esto quería presentar algunas de estas ideas que me parecían importantes y bueno, y me interesaría debatir. Yo me encanta debatir, entonces si hay críticas y demás, me gustaría mucho poder discutirlas. ¿Bien? Bien. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Perdón, no, sí, eso, agradecerle, pero antes, Cata, de que organices la ronda, me parecía importante comentarle a Rolando que además de haber, bueno, algunos de acá somos de la zona norte del Gran Buenos Aires, algunos que ingresaron que son de la zona sur, pero me parecía relevante también comentarle que hay algunos que están participando que son de España, en este momento ya son las 12 de la noche y que se han logrado conectar, y varios también que son de la provincia, del sur de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Benito Juárez, así que nada, para que sepa que hay personas de distintos lugares que hemos convocado. Internacionales somos. Bueno, ahora entonces, bueno, muchas gracias Rolando, muy clara además la explicación. Ahora daríamos inicio entonces al bloque de preguntas. Lo que yo le voy a pedir a los que quieren hacer alguna pregunta, acá ya pusieron algunas en el chat, es que escriban el nombre de cada uno, así armamos una lista, ¿sí? Bueno, el primero que escribió una pregunta es Ernesto Godoy, que bueno, si estás ahí, la pregunta es, la puedes hacer vos, así que bueno, si estás ahí, podés desmutearte y realizar la voz. Hola, ¿se escucha? Perfecto. No, me interesaría saber qué opinión tiene Rolando respecto a los pequeños y medianos capitales en la Argentina, a las pymes, respecto a lo que viene mencionando, ¿no? La lógica del capital y quizá los ciclos de acumulación que hubo en la Argentina. Me interesa saber eso.
Bueno, en general se plantea que, hay una idea bastante extendida en la izquierda que las pymes, los pequeños y medianos productores, es como que son progresistas en sí mismos, porque son chiquitos. El problema ahí, ahí la crítica del capital es que el problema es que sea grande el capital. Si es chico, y aparte puede ser nacional y popular y la cosa anda muy bien. Bueno, yo no tengo esa visión progresista optimista de las pymes. Primero quiero decirles algunas cuestiones, digamos, para irnos ubicando un poco en esto. El pequeño y mediano productor ha apoyado, cuando tiene problemas, ha apoyado a veces algunas alternativas semi-izquierdosas, un poco izquierdosas, hasta por ahí, pero también muchas veces alternativas también de derecha y de absolutamente de derecha, sin mencionar al nazismo, ¿bien? Y lo que hizo gran parte de la pequeña burguesía bajo el régimen nazi, pero para tomar casos más actuales. Ustedes saben quién es Berlusconi de Italia, ¿bien? Y la Liga del Norte. Bueno, la Liga del Norte y Berlusconi tenían apoyo de la pequeña producción del norte de Italia, muy fuerte, tremenda. Digo esto porque es interesante, porque en los años 80 conocí a algunos intelectuales de izquierda que iban a visitar Italia del Norte y creían que ese era un modelo de desarrollo extraordinario porque se basaba en la pequeña y mediana industria. Bueno, era absolutamente explotador como cualquier otro. Muchos de ellos usaban también mano de obra inmigrante sobreexplotándola, se apoyaban en todos los prejuicios racistas, machistas, etcétera, que podían encontrar. Pongo otro ejemplo. Dejemos Trump aparte, ¿no? La base social de Trump no solamente fueron obreros blancos, sino mucho de la pequeña burguesía, pero otro caso, el antecedente de Trump desde el punto de vista ideológico fue el Tea Party, el partido del té de Estados Unidos. La base social del partido del té era la pequeña producción de las pymes, digamos, de Estados Unidos, profundamente racistas y nacionalistas. Yo creo que peor que, o igual que la gran industria más, diríamos, internacionalista, ¿bien? Entonces, en este sentido, bueno, aquí también en Argentina, movimientos sociales bastante reaccionarios estuvieron avalados por la pequeña burguesía. No veo que tampoco sean progresistas desde otros puntos de vista. Por ejemplo, la pequeña producción agraria es tan depredadora del medio ambiente como la gran producción agraria. Bueno, pongo otros casos. Yo soy de Avellaneda, históricamente de Avellaneda. El riachuelo cloaca, el riachuelo completamente contaminado por las curtiembres y las barracas, no es solamente un producto de la alta burguesía o de la gran burguesía, también de centenares de pequeños talleres los lavaderos de lanas y curtiembres, etcétera, que tiraban todos sus desechos del río con absoluta criterio egoísta del yo me preocupo de lo mío y me preocupo un poco del resto. Entonces, yo creo que en este sentido, lo que va a ocurrir en última instancia con la pequeña y mediana burguesía es un sector, digamos, si la clase obrera en algún momento asume un programa socialista, etcétera, se va a escindir, un sector apoyará, bien, y otro sector, ¿cómo se llama? Y otro sector estará con la reacción. Esto se dio históricamente, no es que se dan vuelta para el socialismo, cosas por el estilo. Incluso les quiero decir que esto es un problema histórico, pero es interesante de verlo. Ustedes saben que en Rusia se entregó la tierra a los campesinos, ¿bien? Que no era en realidad el programa del partido bolchevique. El partido bolchevique lo aceptó eso al final casi en 1917 para poder tomar el poder.
Ahora, después, una vez tomado el poder, Lenin tuvo que reconocer. Dijo, Rusia se convirtió en el país más pequeño burgués del mundo, somos más pequeños burgueses que antes. Y esa masa de campesinos después propietarios de la tierra era un problema porque no avanzaban bien. Había que ver cómo eso evolucionaba hacia algo que pudiera acercarse al socialismo y había que imaginar formas de cooperación transicionales como las cooperativas, bien, para tratar de ver de qué manera eso avanzaba al socialismo. Entonces yo creo que en este sentido no hay que desplazar de nuevo la contradicción capital-trabajo a la contradicción capital grande versus capital pequeño. Una última observación, aparte de esto, en general, por lo menos hay que decir que tanto el gran capital como el capital pequeño o mediano en el desarrollo de fuerzas productivas han aportado más o menos lo mismo unos y otros. Bien, grandes emprendimientos se hicieron con grandes capitales y también esas fábricas que empezaron de a poco, bien, y terminan haciéndose en grandes empresas, representaron desarrollos de productos, procesos productivos o fuerzas productivas que digamos salieron desde la pequeña y mediana industria, pero no es exclusiva de ellos. Bueno, siguiente pregunta, Francisco. Bueno, hola a todos y a todas. Primero que nada, muchísimas gracias, Rolando, por la charla, muy interesante. Yo quería hacer dos preguntas que van más o menos entrelazadas, digamos. ¿Qué rol cumple la socialdemocracia, digamos, acá para el socialismo, digamos, desde un punto de vista socialista? Y punto número 2, usted nombró el fenómeno Trump, digamos, que fueron los obreros blancos eran quienes votaban y además la pequeña burguesía. ¿Por qué cree que esas demandas insatisfechas por el propio capitalismo se derivan hacia una derecha más radicalizada como Trump o Bolsonaro y el fenómeno que estamos viendo hoy en día, digamos? Bueno, primero, la socialdemocracia, digamos, las banderas de la socialdemocracia tienen una larga tradición. Uno tiene que remontarse en realidad a Bernstein. Bernstein era un dirigente de la socialdemocracia alemana que ya a fin del siglo XIX él planteaba que el marxismo había fracasado, que Marx había fracasado, que por medio de la gran empresa y métodos de cooperativas iba a transitar hacia una forma de socialismo, que en realidad las crisis económicas no tendían a agravarse, sino a atenuarse, que incluso la concentración del capital atenuaba las crisis, ¿bien? En realidad, hay que aclarar esto, Bernstein se nutrió, él había viajado a Inglaterra y se nutrió de los fabianos, ¿bien? Los fabianos era una corriente que planteaba también reformar al sistema capitalista y que planteaba que las reformas al sistema capitalista iban a venir por el lado del Estado, ¿bien? Es decir, que una mayor intervención del Estado en la economía iba cada vez más a permitir una atemperar las contradicciones sociales, en una igualdad entre o un achatamiento de las desigualdades de ingresos y riquezas, y que por esa vía de una creciente, injerencia del Estado en la economía íbamos a ir avanzando hacia una especie de socialismo. De hecho, la socialdemocracia, como todos sabemos, tuvo grandes problemas en Europa, fue derrotada por el nazismo, fue derrotada por el fascismo, la socialdemocracia es derrotada en España por Franco, ¿bien? Por el franquismo, digamos, ahí sufrió embates terribles. En Francia con la derrota del Frente Popular del 36, con Léon Blum también, es decir, ahí son golpes muy fuertes. Hago la mención sobre esto
yo creo que León Trotsky se equivocó, porque él llegó a tener esperanzas que tal vez por estos golpes la socialdemocracia o un sector se iba a radicalizar a la izquierda. Esto no ocurrió, nunca terminó por cuajar esto, a pesar de alguna fraseología más de izquierda de algún sector, como fue Largo Caballero en España, pero nunca cuajó hacia la izquierda. En realidad la socialdemocracia luego se asienta o empieza a sentarse con ayuda de la propia burguesía como alternativa frente al comunismo, y el comunismo cada vez estaba también más reformado, digamos como freno, colchón, insisto, entre la fuerza más abiertamente de derecha y las fuerzas comunistas, ¿no? La socialdemocracia en ese sentido de todas maneras se pudo fortalecer con la época del boom de posguerra. Con el boom de posguerra, la reconstrucción europea le permitió administrar con relativa facilidad o tranquilidad un aumento de la riqueza, ¿bien? Y dar ciertas concesiones, pero cuando estalla la crisis capitalista del 74-75, que es la primera crisis sincronizada que se produce después de la del 30 en el mundo capitalista, de hecho la socialdemocracia no tuvo un programa alternativo. Y fíjense ustedes que cada vez más terminó aceptando los programas de llamada neoliberales o de la derecha. Yo creo que hay dos ejemplos en esto que son muy ilustrativos. Uno es el de Mitterrand. El Mitterrand, cuando sube, a principios de los años 80, cuando sube en la presidencia, empieza con un programa relativamente reformista. Francia tiene una huelga de inversiones, hay especulación contra el franco francés, no estaba todavía el euro, ¿bien? Hay especulación de capitales contra el franco, y al año Mitterrand da un giro fuerte, digamos, uno diría hacia la derecha, y aplica un plan de estabilización y ajuste. Bien, otro ejemplo de este tipo lo tenemos en Felipe González, lo que fue el gobierno de Felipe González en España. Pero el segundo ejemplo que yo quería poner como muy sintomático de esto y de la falta de alternativas, de nuevo, frente a qué hago contra la huelga de capitales, qué hago contra la falta de inversiones, etcétera, es el caso de Grecia y de Syriza. Bien, el caso de Grecia y de Syriza, fíjense que termina aceptando el programa del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea y en realidad de los alemanes. Entonces, en ese sentido, yo veo que cada vez más la socialdemocracia no se distingue del resto de las fuerzas. A ver, lo que se llamó incluso la tercera vía de Blair, ¿se recuerdan ustedes de la tercera vía? Que estaba detrás de la alianza, la alianza cuando se forma la alianza con los radicales y Chacho Álvarez y todo esto, el esquema que tenían ellos era la famosa tercera vía de Tony Blair. Bien, había una tercera vía que no era ni la izquierda ni el neoliberalismo, íbamos a salir. Bueno, las diferencias terminaron siendo tan de matices y tan pequeñas que hoy ya nadie habla de la tercera vía. Ustedes, yo veo que desapareció porque, aparte, es interesante, es como modas, ¿no? Durante un tiempo surge una moda y después nos hacemos los burros, no volvemos a hablar de eso, no hacemos balance, etcétera, y hablemos de otra cosa. Después vuelve a aparecer. Yo me acuerdo cuando surgió esto de Syriza en Grecia, entusiasmo de buenas a primeras, bueno, fallaron, traicionaron, cosas por el estilo, mejor no hablemos de eso y hablemos de otra cosa. Yo creo que estas cuestiones son muy complicadas, ¿no? Muy complicadas, pero creo que ha habido una asimilación creciente de la socialdemocracia a un partido burgués como cualquier otro. Observan ustedes también en Argentina el radicalismo de Alfonsín. Alfonsín se consideraba miembro de la socialdemocracia y terminamos en el 89 con la hiperinflación, fugas de capitales, etcétera, etcétera. Bueno, con relación a la segunda pregunta, a ver, no es solamente el tema de Trump, aquí el tema es muy complicado porque, por ejemplo, fíjense ustedes que en barrios
en París, en las afueras de París, que en su momento eran obreros o localidades obreras que votaban al Partido Comunista o al Partido Socialista, desde hace años ha subido votos, ahora le fue mal, pero ha subido votos el Le Pen, el partido de la derecha, ¿bien? Y esto se ve en otros lugares de Europa. Bueno, se ve también en los que se llamaron ex-estados socialistas, ¿bien? O de socialismos reales, donde tenés fuerzas de ultraderecha o de derecha muy fuertes, ¿bien? Racistas, homofóbicas, bueno, las tienen todas, etcétera. Yo creo que aquí voy a plantear una cuestión que lo he dicho en mi blog y bueno, de nuevo es una de las cosas que nadie me tratan de no contestarme. Yo creo que a veces por ahí tratan te tratan como un loco. Este está loco, mejor lo dejamos hablar solo. Pero bueno, a ver, lo que creo que en gran parte de la izquierda no se ha evaluado a fondo, son los efectos que han tenido a nivel de la conciencia de las masas los fracasos de los socialismos reales, agravado ahora por lo de Venezuela, que ya... fíjense ustedes que en el año 1927, es decir, solamente 10 años después de haber realizado la revolución, Trotsky escribió en un texto de crítica a Stalin, Trotsky dijo que si cayera la Unión Soviética, si volviera al capitalismo, esto provocaría, dijo Trotsky, un retroceso infinito en la conciencia socialista de las masas. Bueno, ese es un pronóstico hecho 10 años después de la revolución, cuando estaba todavía viva la idea, ¿bien?, de una revolución socialista, donde los partidos de izquierda todavía eran muy fuertes, donde todavía se veía a la Unión Soviética como un norte, mucha gente lo veía como un norte. De nuevo, volviendo a una anécdota también de mi abuelo, que era comunista, él siempre me decía que cuando vino el primer barco soviético con una bandera roja al puerto de Buenos Aires, ellos iban a verlo y lloraban porque decía, este es el barco de la República de los Soviets. A ver, esto estaba mostrando un entusiasmo, un norte que supera el tema de la lucha sindical. Esto también se veía en el movimiento socialista de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde había un norte de lucha por la liberación, que algún día se iba a producir eso los obreros iban a tomar el cielo por asalto, iban a reorganizar la sociedad. La Comuna de París, por ejemplo, había dejado un legado. La Comuna fue derrotada, pero un comunero venía a Buenos Aires y le explicaba a sus hermanos de clase cuál era el norte de la Comuna, qué había querido hacer la Comuna. Y entonces la Comuna era guardada como parte de la experiencia, de la conciencia histórica de la clase obrera. Por eso viene después la experiencia de los consejos obreros y se apoyan también en la historia de la Comuna. Hoy no existe eso. Hoy no existe. Las masas obreras de los socialismos reales se quedaron sin ese norte. Yo recuerdo, yo milité en el trotskismo muchos años, ¿no? 20 años milité en el trotskismo. Y una idea que había en el trotskismo es, cuando cayera la burocracia, las masas obreras del Este se iban a volcar a la revolución socialista. Espontáneamente iban a redescubrir a Trotsky, no sé cuánto, las críticas a la burocracia, esto se iba a transformar todo en socialismo. Bueno, yo después conocí gente que cuando empezaba ya a desmoronarse el estalinismo, ingleses, trotskistas ingleses y franceses, entraban libros de Trotsky traducidos al ruso y le explicaban a los obreros que ese era un estado proletario burocratizado porque había que recuperarlo y demás, y los trabajadores decían, esto no tiene nada que ver con el socialismo, esto es una porquería. Y como me dijo a mí, yo estuve en Hungría, en Budapest,
cuando estaba cayendo esto en el 90, me dijo una vez alguien me dijo, un laburante, me dijo, tenemos mucho miedo a lo que va a venir, pero no queremos volver para atrás. Esto es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque no hay perspectivas, porque se ha identificado el socialismo con el estalinismo. Y eso no se supera fácilmente. Yo estaba en ese viaje que hice también, estaba en Inglaterra, me acuerdo haber escuchado un reportaje a un muchacho de Rumania que había ido a parar a picar piedras a un campo de trabajo de picar piedras durante 1 año o 2, no me acuerdo cuánto tiempo, porque el régimen lo había encontrado escuchando rock clandestinamente con